buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Abogados de Empresa en Acción. El día de hoy tenemos a dos grandes invitados, ya habían estado en nuestro programa, ya nos habían hecho favor de regalarnos una entrevista, pero el día de hoy estamos doblemente beneficiados porque nos hicieron el favor los doctores de estar con nosotros. Para quienes no los conozcan, hago una referencia curricular muy breve. Empezaré por el doctor Alberto del Castillo del Valle y después con el doctor Jorge Raúl García Sosa. El doctor Alberto es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, maestro en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales, expositor en una serie de eventos en materia constitucional. Si no mal recuerdo, la última vez que platiqué con el doctor, tiene más de 40 obras publicadas en materia de derecho constitucional, derecho de amparo, garantías, derechos humanos, ahora. Entonces, es un hombre que toda su vida ha estado dedicado al estudio, a la academia, al litigio en materia constitucional. Y por el otro lado está el doctor Jorge Raúl García Sosa, igual licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Ciencias por la Universidad de Anáhuac y doctor en Derecho Penal por la Universidad Panamericana. Además, director del Buffet García Sosa, que es el que hoy nos recibe en estas instalaciones. Doctores, un placer que estén en nuestro programa. Gracias por recibirnos, gracias por estar con nosotros y gracias por permitirnos compartir con nuestro foro las ideas en materia constitucional. ¿A qué venimos el día de hoy, amigos? Ustedes saben que Abogados de Empresa en Acción se distingue por ser un programa que facilita los temas jurídicos para cualquier persona. Es decir, cualquier estudiante, cualquier empresario, cualquier emprendedor, cualquier ciudadano que a veces no logramos entender bien a bien lo que está pasando en la panacea política de nuestro país. El día de hoy, la ley de la industria eléctrica. Su reforma publicada el 9 de marzo del 2021, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ahora es materia de amparos. Y además de que es materia de amparos y que se han concedido algunas suspensiones, ya también ha sido sumamente politizado el ejercicio del amparo. Ya desde las mañaneras el presidente de la República ha señalado con fuerza a estos jueces de distrito que han concedido las suspensiones y para entenderlo bien a bien es que le pedimos esta entrevista a los señores doctores. ¿Quién quiere empezar, doctores? Don Alberto. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias, don Jorge, por acompañarnos en este evento muy interesante. Y buena tarde a todos. Vamos a iniciar haciendo una reflexión muy importante. La reflexión es, ¿qué es la justicia? ¿Por qué? Porque a partir del tema la justicia, podremos determinar si se está actuando dentro de los cánones de la justicia o fuera de ellos. No vamos a hablar de la justicia como dar a cada quien lo suyo, sino con una reflexión de un aspecto histórico. La reina Victoria tenía un evento. Toda la corte fue a saludarla y había una genuflexión frente a ella hasta que llegó un señor con un traje un tanto cuanto raído, no muy bien vestido, y dijo ella, no, usted no se inclina frente a mí, es el poder quien se inclina ante el juez. Eso pasó en Inglaterra. Eso no puede pasar con el rey populachero de que habla Luis Pasos, de ese rey que se siente ser el monarca y dueño de almas, tierras, etcétera, y que no puede reconocer en el Poder Judicial, en el hacedor de desentuertos, o sea, que resuelve los conflictos, su verdadera vocación, su valor. Tenemos nosotros una reforma constitucional en 2013, una reforma en materia de competencia económica. ¿Para qué? Para que de esa manera estemos en disponibilidad de tener un mejor servicio de energía eléctrica. Se crea una ley donde se permite, se garantiza la competencia económica en este rubro. Una ley
pues podrá tener sus errores, sus defectos, pero está pegada precisamente a la reforma constitucional, a esa permisión de que los gobernados puedan generar energía eléctrica, auxiliando al gobierno en esta tarea y que nos lleve a energías limpias, respetando tratados internacionales. Pero dentro de este gobierno, el actual, en que hay una animadversión manifiesta por la libertad de los gobernados, porque los gobernados hagamos lo que queremos y lo que nos conviene y nos favorece, en esta tesitura se presenta una iniciativa de reforma a la ley con un gravísimo error. Se basa en un programa, en un memorándum que presenta el presidente de la República y le dice al Congreso, y no me cambien una coma. No, espérame. No es con base en un memorándum, es con base en la Constitución, en lo que debes llevar adelante una adecuación de la norma jurídica, de la ley secundaria. Pero no hubo ese acoplamiento para con la Constitución y los empresarios, los que ya tenían los permisos para generar la energía eléctrica, se preocupan y proponen que haya una reforma, pero apegada a la Constitución. Ni una coma le quiten. Ese ni una coma le quiten fue el se acabó de este asunto. ¿Por qué? Porque al no quitarle una coma, dejaron una norma inconstitucional. ¿Y el amparo qué es? Es el juicio a través del cual se procura o se pretende la nulidad de los actos de autoridad, incluyendo desde luego las normas de observancia general contrarios a la Constitución. ¿Para qué? Para que de esa manera la Constitución se mantenga en la cúspide, para que la Constitución sea la norma máxima, para que nadie pueda estar sobre la Constitución, nadie esté sobre la Constitución, para que todos estemos debajo de la Constitución, todo esté por debajo de la Constitución y haya entonces un debido orden constitucional. Ahora, durante 180 años de juicio de amparo, pues tenemos la protección que se ha dado el gobernado frente a estas arbitrariedades. Y poco a poco se han ido perfeccionando las instituciones jurídicas, verbigracia, la suspensión del acto reclamado, para evitar que los actos lleguen a consumarse de modo irreparable o con difícil reparación para el gobernado, y con esta suspensión se mantiene más o menos el orden. Una introducción a la institución de la suspensión fue la apariencia del buen derecho. Una institución con un nombre feo, pero con un fin extraordinario. Si existiese un acto que el juez, al revisar la demanda, aprecie que deviene de inconstitucional, pues entonces que otorgue la suspensión para evitar que en su momento ese acto de autoridad llegue a generar una lesión. Es lo que hacen los jueces de distrito y todos los días proceden en esos términos y todos los días otorgan suspensión del acto de autoridad y todos los días otorgan la suspensión para favorecer al gobernado. Y nos hemos quejado, pero eso, quejado, hemos promovido el recurso de queja en contra de la actuación del juez. Hemos promovido recursos para que de esa manera se estudie la validez del acto. Entonces, mi querido amigo don Eric, lo que encontramos es una reforma constitucional con una legislación secundaria apegada a esa reforma y después un producto mal llevado adelante, que es la reforma de la ley y que es la que impugnan los gobernados, que han sido lesionados en su esfera jurídica.
y un berrinche presidencial porque el juez de distrito hizo lo que la ley le permite. Eso es lo que puedo decir de introducción, dejando que don Jorge pues, nos platique los demás pormenores. Gracias, doctor. Antes de pasar con el doctor Jorge, ¿nos podría hacer solamente las precisiones de qué es la independencia de los poderes, doctor? En 5 o 10 palabras, muy sencillo. ¿Por qué hay independencia? ¿Por qué yo como presidente de la República no puedo subir a un podium y señalar a los otros poderes? ¿Por qué no puedo ordenarle a los otros poderes? Porque si no tuviéramos, bueno, ¿qué es la independencia? Que cada poder haga lo que tiene que hacer conforme a la ley. Y si estuvieran sujetos a la voluntad de una persona, el presidente, estaríamos en un gobierno absolutista, en una monarquía, donde estaríamos regresando a lo que vivimos, bueno, vivió la humanidad allá por los años de la Edad Media. El rey era todo, era el ejecutivo, el legislativo y el judicial, dueño y señor, amo de vidas y de tierras. No podemos regresar a ello. Yo coincido con usted, doctor, no podemos regresar a este tipo de acciones en las cuales no se respete la independencia de estos poderes. Doctor Jorge, ¿usted ya nos hizo favor de leer la resolución? Mira, yo quisiera antes, si me permite, Eric, que a don Alberto, le digo don no por la edad, sino por el respeto que le tengo a mi amigo, se lo merece, porque es para mí un don, amigo. Creo que lo primero que yo quisiera precisar es que no formo parte de ningún partido político, número 1. 2, no me interesa quién gane o quién gobierne. Los abogados estamos en el ejercicio de nuestro derecho, de nuestra profesión, para eso estudiamos, y la realidad es que siempre hay a quien defender. Entonces, yo no tengo ningún tema político, ni estoy aquí porque sea de algún partido político, ningún interés político, ¿vale? Bueno, entonces, la resolución, a ver, creo que el punto medular de esto es, y lo que a mí más me angustia, yo tengo 26 años de conocer a don Alberto, 26 años de dar clases de amparo, en muchas partes, en muchas instituciones, y lo que más me preocupa es lo que está pasando y cómo se le está juzgando al juez de distrito. Yo no dudo que haya jueces corruptos, porque el tema no es el juez, es el ser humano. Y si hay corruptos, pues obviamente como seres humanos puede haber gente corrupta. Pero hablando de la resolución, bueno, número 1, a mí he visto pocas resoluciones con una estructura tan técnica como esta. Número 1, la apariencia del buen derecho que dijo don Alberto del Castillo fue creada en una jurisprudencia, en 2 jurisprudencias, la apariencia del buen derecho y el peligro de la demora en el año de 1996, si no mal recuerdo. Luego, en la reforma del 2011, la ponen en la Constitución, en el 107, y luego ahora en la Ley de Amparo habla de la apariencia del buen derecho y el peligro de la demora. Todas las resoluciones que yo conozco que hablan sobre la apariencia del buen derecho, nada más hacen la invocación de la jurisprudencia. Aquí el señor juez de distrito hace un estudio exhaustivo del artículo 25, 27 y 28 de la Constitución, y entonces hace, ¿por qué la apariencia del buen derecho? ¿Por qué es aparente el buen derecho y no es un buen derecho? Porque el buen derecho se da en la sentencia. De amparo. Entonces te reconozco que violan tus derechos humanos, tus garantías constitucionales y te amparo. Pero aquí entonces, siguiendo una teoría del Tribunal Constitucional Español, en la década de los 90 se crean estas 2 jurisprudencias, que fue un parteaguas para nosotros. Para nosotros era una revolución jurídica, porque a mí cuando me dio clase el ministro Sergio Hugo Chapital me dijo, clausura ejecutada, no hay suspensión. Hoy clausura ejecutada, clarísimo que hay suspensión, por la apariencia del buen derecho y el peligro de la demora. Entonces, ¿qué hace el juez de distrito? Una técnica perfectísima, satisface y estudia los requisitos legales del 128 y entra al estudio de la apariencia del buen derecho. ¿Qué dice? A ver, se reforma en el 2013 la Constitución, estos 3 preceptos constitucionales, se crea la ley y ahora voy a comparar lo que dice la Constitución con lo que ahora se hizo en esta ley. Y entonces él dice, hago un estudio previo de constitucionalidad de la ley y para mí la ley es inconstitucional aparentemente, porque para eso lo va a decir en la sentencia que concede el amparo. Pero de la estructura a mí se me hace de verdad una sentencia extraordinaria. No sé si con eso puedo contestar tu pregunta. Ahora, yo quisiera
un tema? Pues ¿Puedo? no, adelante, doctor, adelante. Este es su casa y este es su programa. Una de las cosas que yo siempre he criticado, y es como un tema medio oscuro, y algunas personas que nos escuchen, que trabajan en la Fiscalía General de la República, dicen, es que tenemos un obstáculo para ir en contra de los jueces y de los magistrados. Porque si ustedes reflexionan, el título 8º de la Constitución no les da un fuero no procesabilidad a los jueces y a los magistrados federales. Sí se los da la de la Ciudad de México, pero no se los da a los federales. Entonces, ¿qué pasó con nuestra ley orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente? Se crea una especie de foro no procesabilidad en la fracción 10 del artículo 81 de la ley orgánica. Y se dice que no se puede proceder ni librar una orden de aprehensión contra un juez o magistrado federal, mientras tanto el Consejo de la Judicatura Federal no lo destituya. Entonces, ¿qué no está haciendo eso? Siempre lo critiqué yo, porque decía, esa fracción es inconstitucional porque le está dando fuero a alguien que no se lo da la Constitución. Entonces el legislador le creó un fuero. Tanto lo critiqué muchas veces en aulas, y hoy estoy orgulloso de su existencia. Porque si no fuera así, el señor juez de distrito mañana estaría consignado, estuviera detenido, cuando realmente lo único que creemos, por eso expresé que tenía 26 años dando clases de amparo, ejerzo el amparo, de eso vivo yo y mi familia. Resulta ser que lo único que creemos nosotros para defendernos de los actos de autoridad, llámese el presidente de la República, el Congreso, el policía, quien sea, es que nuestro juicio de amparo. Entonces, imagínense que no existiera esto que critiqué, no existiera el día de hoy. Pobre señor juez de distrito. Pobre. Perdón por el comentario, ¿no? Pobre Pero señor. aquí viene una cuestión. Pero no sería tan cierto esto, porque hay una Fiscalía General Autónoma. Pues, No me veas tan feo, no me veas feo. No, Era o sea, una broma de muy no, mal la gusto. Fiscalía, pues, sí, esperemos que vaya creciendo y haga su trabajo. Todos creemos que las instituciones deben hacer sus funciones, todos, para bien o para mal. Pero al final de cuentas, como dijo don Octavio Hernández, la única institución chichimeca que hemos aportado al mundo jurídico es nuestro juicio de amparo. Entonces, si nosotros no defendemos nuestro juicio de amparo, Sí. que es retomado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por la Convención Americana de Derechos Humanos, pues no sé cómo podemos hoy en día criticar a nuestro juicio de amparo y a quien ejerce nuestro juicio de amparo. La realidad a mí me preocupa mucho, y no porque tengo un vínculo, no conozco al señor juez de distrito, no llevo ningún asunto de empresas de energía eléctrica, o sea, no hablo por algún interés particular, personal, económico, por nada, sino por la preocupación de que nuestro juicio de amparo se empiece a destruir. Porque bien dijo un jurista, el principio de la relatividad de las sentencias es la tabla que en el mar de la política le permitió subsistir al juicio de amparo. Si en el siglo XIX se derrocaban presidentes, se oponían presidentes, ¿por qué subsistió el juicio de amparo? Por el principio de la relatividad de las sentencias del juicio de amparo. Perdón que medio que monopolicé la charla. No, doctor. Sumamente interesante lo que nos está diciendo. Ahora bien, vamos a otro punto. Ya hablamos de nuestro juicio de amparo, ya establecimos el porqué de este juicio de amparo que dictó, en este caso, la resolución el juez Gómez Piedra, si es el nombre, Gómez Fierro es el nombre correcto. Ahora, si el Poder Ejecutivo desea impugnar la resolución de un juez, ¿la forma correcta es hacerlo a través de una carta o cuál es el mecanismo que debemos de emplear reconociendo la independencia de las instituciones? Reconociendo la independencia de las instituciones y el respeto a las instituciones es a través de la vía correcta, presentar un recurso de queja en contra de la resolución o revisión o el que sea, pero presentarlo en la oficialía de partes de este juzgado. Y en su caso, si quiere una queja en contra del juez de distrito, pues que presente una queja. Tiene una gran cantidad de colaboradores que pudo ir ante el Consejo de la Judicatura y presentarlo directamente en la oficina de partes del Consejo, no directamente en la puerta del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque entonces se está rompiendo la esencia del respeto
al Poder Judicial, de respeto a la Constitución, de respeto a las leyes, al marco legal, y hasta parece una cuestión, bueno, don Jorge lo dijo, de una amenaza en contra del juez. Si vuelves a actuar de esa manera, te meto a la cárcel. Qué bueno que hiciste la reflexión del 81, fracción 10, que critico también, hombre. ¿Cómo es posible que haya un fuero en la ley secundaria y no en la Constitución? Eso es muy delicado. No, ya no es tan delicado. Ahora Ya lo no. entiendo. Ahora ya no, ahora lo aplaudimos. Claro. ¿Por qué? Porque ese juez actuó con valentía. Dice Jorge algo muy, muy, muy interesante. La resolución es una obra de arte, es un documento extraordinario. No lo digo porque Jorge lo comentó, aquí está la resolución con todos sus pormenores, todos sus puntos, todos los pasos que dio el juez. El análisis de lo que dijo el juez sobre la apariencia del buen derecho es fenomenal. El análisis de por qué la ley reformada, o sea, el decreto que es el acto reclamado, por qué ese decreto es inconstitucional, es fenomenal. Ahí está la apariencia del buen derecho. Y además nos dice, viola los tratados internacionales que México ha celebrado. ¿De qué nos sirve tener un tratado internacional si vamos en contra de él? Se está rompiendo totalmente el orden constitucional. Y eso para don Jorge Raúl García Sosa y para sus servidores es peligroso. No por la versión, bien lo dijo Jorge, no somos políticos. No es por ahí el asunto, sino por nuestra vocación como abogados que nos dedicamos al juicio de amparo, que profesamos en el aula universitaria el juicio de amparo. ¿Y qué es el juicio de amparo? El medio de defensa del gobernado que, pues si no se protege, lo vamos a perder. Vamos a tener muchos problemas. Hemos sufrido con tantas reformas problemas muy serios en materia de amparo, reformas a la ley de amparo. Sin embargo, con todo y lo mal que puede estar la ley de amparo, este juez, bueno, estos dos jueces, porque ya son los dos jueces que han dictado resoluciones concediendo la suspensión, este juez tuvo a bien aplicar debidamente la Constitución, la ley y los tratados internacionales, con una resolución impecable. Bueno, si hay alguna cuestión con la que no estés de acuerdo, recurre, pero recurre correctamente, no al linchamiento social. Ahí puede venir la debacle del Poder Judicial y nosotros los abogados debemos estar en una situación de preocupación por esta causa. Ha habido muchos desplegados de colegios de abogados, claro, de barras de abogados, de universidades por esta situación. Don Jorge Raúl García Sosa dijo, no podemos quedarnos callados, tenemos que hablar y por eso nos convoca a este evento. Gracias y qué bueno que tengamos la oportunidad de platicar y hacer referencia a la realidad del juicio de amparo, a la realidad de la suspensión del acto reclamado que tiene como finalidad, como lo sostuve hace un momento, evitar que un acto inconstitucional o posiblemente inconstitucional, pero aquí el juez de distrito ya se abrió y dijo, este acto aparenta una inconstitucionalidad fenomenal. Cuidado, cuidado. Y lo sostuve, lo sostengo y lo sostendré. Leyendo la resolución, el juez de distrito se curó en salud, como que previó que venía un ataque muy fuerte para él y por ello hizo una resolución de 38 páginas que en la segunda versión ya son 73 páginas de resolución. ¿Para qué? Pues para que no se diga, como él lo dice bien, no se diga que soy tendencioso, no es por ideología, es por respeto a la Constitución, que es mi obligación y mi deber. Considero que esa resolución es muy buena. Don Jorge Raúl García Sosa dice que nunca había visto una resolución en que un juez hiciera un análisis detallado y pormenorizado sobre la apariencia del buen derecho y que diera además una cátedra de por qué esa suspensión se abre para todo mundo. Dice, yo soy juez de competencia económica, ni modo de que le dé beneficios a uno
en contra de los otros agentes económicos. Muy interesante este planteamiento. Gracias, doctor. Doctor Jorge, la importancia del juez en estos tiempos, la importancia del juez de distrito, la importancia del juez de amparo. Es usted un académico de tiempo completo de amparo, ya nos hizo referencia, un hombre que todos los días está en los tribunales federales impulsando sus asuntos. ¿Cuál es la importancia de un juez de distrito 2021? Fíjense que para contestar la pregunta del maestro Eric, quisiera hacer como una referencia de mi vida. Yo estudié en el Instituto de Especialización Judicial en el año de 1994 para ser como juez de distrito, hacer un curso para ser aspirante a juez de distrito. Y no ingresé a ser juez de distrito no porque no hubiera pasado las materias, sino porque no era mi perfil. Para ser un juez de distrito se requiere sacrificar la vida. De verdad, ustedes, a lo mejor quien me escucha decir, oiga, es que esto está bien actuado. No, de verdad, sacrifican su vida. Los jueces, los secretarios, los actuarios, los oficiales secretarios, todos sacrifican su vida. ¿Para qué? Para ejercer la función jurisdiccional, que los que somos litigantes en esta área del derecho estamos orgullosos de ellos. Si no creemos en los jueces de distrito, ¿en quién podemos creer? ¿A quién podemos recurrir? A la Corte Interamericana no tenemos legitimación, litigan entes públicos. A la Comisión Interamericana, pues ¿cuándo le dices a alguien que le vas a resolver su asunto después de 10 años? Claro. Pues el asunto se abandona. Entonces tenemos nuestro juicio de amparo y a través de nuestro juicio de amparo lo que podemos obtener esa protección. Ahora, un punto medular. Existe como una leyenda urbana en el derecho. ¿Cuál es esa leyenda urbana? Cuando te van en un juicio, criticas al juzgador. Sí. O sea, quien pierde un juicio, voy a denunciar al juez. ¿Por qué? Le voy a presentar una queja porque es un corrupto. No, para eso existen los recursos. Y quiero decirles que hoy yo revisé la lista del juzgado de distrito y no había salido acordada la queja que tenía que haber hecho los entes públicos que son las autoridades responsables. Entonces, si la resolución y se presenta la queja en 2 días, pues resulta ser que ya tenían que haberla presentado. Y a lo mejor uno puede decir, pues mañana sale la queja, pero mañana en la audiencia constitucional, Incidental. la audiencia incidental, perdón, y va a pasar lo mismo que cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes promovieron la demanda de amparo porque a una aerolínea le quitó su derecho de volar porque era un riesgo, canibaleaban las aeronaves, y el director jurídico de aquella Secretaría de Comunicaciones y Transportes no conoció una jurisprudencia que se intitula queja sin materia. Aunque hayan presentado ellos la queja, mañana se celebra la audiencia incidental y la queja ya no se estudia. Entonces, eso me llama mucho a mí la atención, porque la carta del señor presidente, ojo, les reitero, yo no tengo nada en contra del señor presidente. Punto. Creo que todos los mexicanos queremos que no haya corrupción, ¿no? Todos. Es una aspiración nacional. Pero también hay corrupción en la ignorancia del derecho. Claro. ¿Por qué no hacer la queja y que el colegiado dijera, no, el juez de distrito está muy mal, lo repruebo por A, B, C, D, F, G? Entonces ahora sí ya tengo elementos para quejarme contra de él y tuviera que una sanción administrativa, que ese es el tema de la queja. Porque ahora tenemos una queja administrativa que tiene como consecuencia una sanción administrativa y la queja que está hablando don Alberto y su servidor, que es la queja recurso, que son 2 cosas distintas. Entonces el señor presidente de la República se preocupó por la queja administrativa, por decir que estaba actuando mal el juez de distrito. No, me preocupo primero por la queja jurídica, que es la que podía cambiar esa resolución, que ya se les fue, se va a quedar sin materia el recurso de queja, se van a tener que esperar hasta que venga la suspensión definitiva y luego el recurso de revisión, etcétera. Y no es culpa del juez de distrito, alguien cometió un error. Entonces, el día 15 era queja, recurso, no queja administrativa, que fue lo que se hizo. Yo leí la carta que dirigió el señor presidente de la República al señor presidente ministro de la Corte. La leí con atención. Hay un párrafo que me llama mucho la atención porque habla en contra de los grupos de poder, en contra de la gente que explota al pueblo mexicano, etc. Yo creo que todos queremos que todos seamos mejores mexicanos, que todos los mexicanos estemos mejor que como hemos estado. Eso me queda clarísimo.
Pero el juicio de amparo no protege a los empresarios. ¿Protege a quién? A la Constitución. Don Felipe Atena Ramírez dijo que el juicio de amparo es un sistema de defensa del individuo a través de la Constitución. Lo que se hace es una confrontación súper sencillísima. Aquí está nuestra Constitución, acá abajo está la reforma, la ley, y si esa ley confronta a la Constitución, pues la ley es inconstitucional y se acabó, y para eso existe nuestro juicio de amparo. Entonces, en conclusión, por tu pregunta, porque creo que me extendí mucho, ¿qué opino de los jueces del distrito? De verdad estoy orgulloso de que una persona le dedique su vida de verdad, al ejercicio de la Judicatura Federal en el juicio de amparo. Doctor, muy interesante la postura en relación a los jueces de distrito frente a la realidad social que vivimos. Es muy amplio el tema, amigos. Yo los voy a invitar a que podamos hacer una segunda parte de este programa, si los doctores me lo permiten. Sí, y en la segunda parte podemos ampliar mucho más los temas sobre la ley de la industria eléctrica, su reforma del 9 de marzo de 2021 y la confronta del Poder Ejecutivo versus el Poder Judicial. No dejes de sintonizar nuestro próximo programa. Gracias.